Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Barrasa, que es Graph Solutions Consultant en Neotechnology, con el que vamos a ver un poco qué es esto de las bases de datos orientadas a grafos y hacer un workshop de cómo hacer un sistema de recomendación sobre ellas. Vale. Con el micro, vale. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Para empezar, cuando me dijeron esta gente que un viernes por la tarde en junio en Madrid, dije, bueno, ni de coña, pero la verdad es que fenomenal, un buen grupo. Yo, como os han dicho en la presentación, trabajo para Neotechnology y mi plan para hoy es, pues bueno, dos cosas. Hacer una introducción breve a lo que son las bases de datos de grafo, para lo que os voy a hacer una primera consulta. ¿Cuántos de vosotros os resulta familiar las bases de datos de grafos? ¿Habéis trabajado con ellas? ¿O sabéis de qué va? ¿Unos cuantos? ¿Ok? ¿Cuántos de vosotros programáis, escribís código, consultas, bases de datos, cualquier cosa? Ok. Vale, porque el plan también es que, por lo menos en la segunda parte del meetup, pues que yo lo puedo llevar desde aquí, digamos, pero el que quiera puede unirse y la parte de creación del motor de recomendación, pues el que quiera pues puede hacerlo en vuestro portátil. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, pues una introducción breve a lo que son las bases de datos de grafos. La primera, una aclaración. Medio broma, medio en serio, pero esto no son grafos. O sea, sí son grafos, pero no son los grafos a los que nos referimos. Esto es una forma de representar gráficamente los datos. Y lo digo porque es que es muy frecuente el error y pensar que, bueno, que Neo4j en particular y las bases de datos de grafos es una forma, pues como los histogramas, los diagramas de barras, etcétera, de visualizar los datos. Y es cierto, pero no solo. Y bueno, es verdad que El Mundo es un periódico generalista, no tiene por qué ser un especialista en tecnología, pero lees artículos como estos en los que decían sobre el Big Data Spain de hace unos meses, que con Neotechnology lo que hacemos es que enseñamos a interpretar gráficos financieros. Bueno, no tiene nada que ver con esto. O sea, los grafos a los que nos referimos son de otro tipo, es una abstracción matemática que consta de vértices y arcos. Yo y seguramente algunos de vosotros también, en la universidad, en primero de carrera, soy muy viejo y era, creo que lo llamaban, bueno, álgebra, ¿no? Álgebra de primero, pues estudiaban lo que eran los grafos, ¿no? Una matriz de adyacencia, cómo representarlo, cómo calcular cosas como el cierre transitivo, bueno, una serie de... En fin, tiene un fundamento matemático sólido. Yo lo que menos me imaginaba entonces es que iba a acabar dedicándome profesionalmente a utilizar los grafos para resolver problemas, que es lo que hacemos ahora con Neo. Pero bueno, grafos, tal y como los entendemos y tal y como los representamos, tal y como vamos a ver hoy, son estos. Es decir, una abstracción, una forma de representar la información en términos de nodos o vértices conectados entre sí mediante arcos o relaciones, que vamos a llamar. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, esto tiene... Bueno, también estaréis, si estáis en este mundo y lo estáis, pues en fin, es bastante popular últimamente. En algunos casos no por las razones correctas, pero si conocéis este sitio de DB Engines, lo que hacen es que hacen algunas métricas. No es del todo riguroso y formal, pero tienen su método. Y lo que miden es, pues, esta popularidad que ellos llaman, pues es el número de menciones en portales como Stack Overflow, en ofertas de empleo en LinkedIn, en foros tecnológicos. Y es cierto que las bases de datos de grafos pues han incrementado su popularidad enormemente y a un nivel muy superior que el resto de... Esto, por supuesto, no quiere decir que las bases de datos relacionales, que las veis aquí abajo, coloradas y planas, no signifiquen, como significan, el 85 o más % del mercado. O sea, que la realidad es que las bases de datos de grafos, las bases de datos documentales y algunas otras representan un porcentaje pequeñito, pero sí que es verdad que están atrayendo muchísima atención y están creciendo en adopción como parte de todo este movimiento no SQL. Y bueno, como os decía antes, todo esto tiene su fundamento en la teoría de grafos, ¿no? Y esta fue planteada por este hombre, por Leonhard Euler, que es un matemático suizo, que allá por el siglo 1700, eso es el siglo XVI, ¿no? Pues vivía en la ciudad de Königsberg. Y igual conocéis la historia, ¿no? Le gustaba pasear y bueno, la ciudad tiene este trazado particular, y es que lo cruzaba el río Pregel, formando una isla en el medio y bueno, pues esta estructura, y había una serie de puentes, que es lo que veis marcado en rojo. Entonces el desafío que él se planteó, como hacen los matemáticos, pues es decir, ¿es posible recorrer todos los puentes sin pasar dos veces por el mismo?
Y bueno, pues como buen matemático empezó a abstraer el problema, a eliminar los elementos superficiales, como por ejemplo la distancia es irrelevante, aquí lo que importa es que hay 4 masas de tierra conectadas por una serie de puentes, 7 puentes, y yo lo que tengo que hacer es, pues bueno, buscar conexiones, y se le ocurrió la idea del concepto de grafo, vaya. Entonces es a mi modo de ver es pues como os digo, un planteamiento bastante elegante, y como buen matemático pues hizo una demostración formal de que era imposible hacerlo, y la cosa tiene que ver con el número de vértices, perdón, el número de arcos que salen de cada vértice. Pero bueno, si os interesa, en Wikipedia tenéis la solución. La idea es que propuso esta abstracción que es precisamente con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué tipo de modelo de grafo utiliza Neo4j y parte de lo que se llaman los Property Graph Databases? Porque igual habéis oído hablar de RDF, que es otro planteamiento, otra forma de modelizar grafos. Es diferente, también consta de nodos y asociaciones, de vértices y arcos, pero es un pelín diferente, entonces ahí no me voy a meter hoy. Entonces el Property Graph, que es un grafo, podemos decir, de propiedades, tiene estos elementos que veis aquí. Nodos y asociaciones, como hemos visto antes, es decir, son vértices conectados entre sí, pero tiene un par de elementos añadidos, y son las propiedades que describen cada nodo. Como veis, cada nodo tiene un conjunto de propiedades. Aquí hablamos de individuos que compran libros, otros individuos que escriben libros. Bueno, es un ejemplo sencillo, pero veis que cada nodo tiene un conjunto de propiedades. Por ejemplo, un libro tiene un título, una persona tiene un nombre. ¿Qué más hay por aquí? Las asociaciones pueden también tener propiedades, como por ejemplo la fecha en la que se compra un libro. Es decir, el hecho de que pueda añadir un conjunto de, básicamente, clave-valor, una lista de propiedades que caracterizan o bien los nodos o bien las asociaciones, es lo que describe, digamos, el Property Graph, que es esta, digamos, extensión del modelo de grafo que implementan tanto Neo como algunas otras bases de datos de grafo. Además tenemos lo que se llaman las etiquetas. Las etiquetas son estos rectangulillos que veis aquí, que es una forma de categorizar, digamos, los nodos, de agruparlos por rol. Entonces, en este caso, pues podemos definir pues, personas, libros, e incluso podemos utilizar más de una etiqueta por nodo. Estos son los elementos básicos. Volveré sobre ellos en un momento, pero esta es la idea fundamental. ¿Dónde hemos utilizado los grafos hoy en día? Pues el primer escenario y el más habitual, con el que resultará familiar a todos, es el de las redes sociales o profesionales, ¿no? Ya sabéis que, pues bueno, que Facebook es un grafo, que LinkedIn es un grafo, que cualquier red social pues son individuos conectados entre sí, o conectados con grupos e interesados en topics. Entonces, bueno, pues y recomendaciones en este tipo de redes pues son ni más ni menos que probablemente algoritmos aplicados a grafos. Es exploración. Cuando LinkedIn te dice probablemente quieras conocer a esta persona, pues es seguramente porque tenéis 25 amigos comunes, y lo mismo en Facebook. O sea que es un análisis de grafo lo que está, digamos, dirigiendo las recomendaciones en este tipo de escenarios. Pero hay muchos otros. Otro también muy frecuente es el de las redes de telecomunicaciones. Si pensáis en las redes de telecomunicaciones, son dispositivos conectados. ¿De acuerdo? O sea que la infraestructura de red son routers, son máquinas conectadas entre sí que tienen distintas capas lógicas, luego por encima va una capa móvil, por encima va una capa de servicios. Al final son de nuevo grafos, y resolver problemas como, por ejemplo, la modelización de dependencias para hacer análisis de impacto o análisis de causa-raíz. Es decir, ¿cómo puede un operador de telecomunicaciones determinar cuál es el impacto de reemplazar un router? Bueno, pues tiene que ver cuántos canales pasan por ese router, cuántos servicios corren sobre esos canales, cuántos clientes utilizan esos servicios. Eso al final es un ejercicio de exploración de un grafo. Entonces, no digo que todos, pero los más avanzados y los más exitosos utilizan grafos para este tipo de problemas. En sistemas de recomendación, exactamente igual. Si pensáis, cuando estáis utilizando Amazon o cualquier otra tienda online, y en el momento en que pones un producto en tu cesta de la compra te dicen otros clientes como tú se han interesado también por este producto, o dado estos productos que tienes en la compra probablemente te interese este otro, haciendo basket análisis. Bueno, pues esa modelización de tu comportamiento como usuario, incluso de tu histórico, permite hacer una exploración también en forma de grafo que produce recomendaciones pues relevantes. No me voy a meter en ejemplos porque creo que lo que más os interesa hoy, corregir. Una cosa que no he dicho, interrumpidme en cualquier momento. Si estáis en desacuerdo con cualquier cosa o algo no queda claro, me paráis. Donde no me voy a meter, a menos que me digáis que os interesa, es en casos concretos de clientes. Es decir, yo podría daros referencias o analizar un poco más, pero creo que la idea de hoy es más ver de qué va esta tecnología y tratar de construir un ejemplo sencillo
motor de recomendación. Pero bueno, entonces como os digo, sistemas de recomendación es otro caso. Logística, bueno, pues la logística de nuevo es un problema de optimización en grafos, ¿no? Se trata de llevar un paquete, de llevar algo de un sitio a otro en el menor tiempo posible o con el menor coste posible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he dicho que no iba a decir nombres, pero bueno, DHL, por ejemplo, pues utiliza Neo precisamente para enrutar los paquetes y determinar cuál es la vía óptima para llevarlos desde un sitio a otro. eBay en Londres, no sé si habéis oído y seguramente hay algo equivalente aquí, este servicio de entrega en 1 hora, hora y media. O sea, que tú compras algo en eBay y tienes la posibilidad de que te lo envíen. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es ubicar la localización del vendedor, ubicar la localización del comprador, tienen una serie de mensajeros y entonces encuentran el camino óptimo, digamos, que conecta uno y otro y proporcionan el servicio de entrega en 1 hora. De nuevo, es un ejercicio de optimización en grafos. ¿Qué más? Detección y prevención de fraude. Probablemente el fraude, el análisis de fraude más frecuente, más sencillo y con el que todos estamos familiarizados es el análisis de lo que se llaman outliers, ¿no? Los casos que caen fuera de lo predecible, digamos. A todo el mundo le ha pasado esto de que utilizas tu tarjeta de crédito cuando estás de viaje y te la bloqueen porque de pronto haces un pago en una geografía que no es en la que te mueves normalmente. Entonces es una transacción fuera del ordinario, pero claro, se presta ese tipo de errores, ¿no? Que una transacción genuina, que seas tú de viaje, pues sea considerada potencialmente un fraude. O lo mismo si es por una cantidad superior a la que tú acostumbras a utilizar. Bueno, pues ese tipo de análisis, bueno, pues es válido, tiene el riesgo que acabo de comentar, pero hay otro tipo de fraude mucho más sofisticado en el que hay varios defraudadores implicados, donde, por ejemplo, tratan de crear identidades sintéticas y el análisis es mucho, precisamente lo que intentan hacer es pasar por gente normal, no ser detectados como outliers. Entonces lo que se requiere es un análisis estructural, ver precisamente ese tipo de conexiones entre individuos que son inusuales, por ejemplo, ver personas que compartan una dirección es normal porque la gente comparte piso, pero cuando ves que alguien comparte dirección con alguien y este otro comparte teléfono con otro, entonces empiezas a decir, esto es raro, a lo mejor es que están creando una especie de identidades sintéticas combinando datos de contacto válidos. Bueno, hay una serie y tampoco voy a entrar hoy porque no entra dentro del tópico del día, pero es otro de los problemas que con grafos pues se consiguen excelentes resultados. Pero bueno, volviendo un poco a la parte más técnica, ¿por qué y cómo se comparan las bases de datos de grafo con las más tradicionales que ya conocemos, con los relacionales y con algunas de las otras alternativas no SQL? Bueno, pues con relacional ya todos sabemos las limitaciones, ¿no? Por supuesto que es un excelente modelo que lleva funcionando 40 años y funcionará otros 40 como mínimo, pero también es verdad que estamos tocando los límites y precisamente por eso se han propuesto varias alternativas, ¿no? Que es todo el movimiento no SQL. En particular uno de ellos, que es el que más afecta a los grafos, es el de la modelización de las relaciones. Como sabéis, una relación, una conexión entre dos puntos de datos, entre dos registros en el modelo relacional, se modeliza mediante claves extranjeras, foreign keys, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es para encontrar la conexión, qué productos ha comprado un individuo, lo que tengo que hacer es cuando hago una query, pues hacer un join y, digamos, recalcular esa conexión, ¿sí o no? Eso se vuelve particularmente problemático y si trabajáis con bases de datos, pues probablemente hayáis sufrido eso cuando hay un número alto de joins, porque eso afecta al rendimiento, afecta al mantenimiento, acabáis escribiendo queries como esta que veis aquí, ¿no? Y bueno, cuando el ejercicio, cuando lo que estáis haciendo tiene que ver con el análisis de conexiones, con datos altamente interconectados, pues vemos que las bases de datos relacionales pues llegan a su límite. Por otra parte también tienen el problema de la rigidez, ¿no? Porque ya sabéis que en el modelo relacional está la definición del esquema y luego la carga de datos de acuerdo al esquema que hayáis definido. Y cuando quiero cambiar el esquema, pues tengo que hacer una migración y dependiendo de la importancia del cambio, pues puede ser más o menos penosa. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente esas dos cosas hacen que las bases de datos relacionales no sean la mejor forma para ciertos casos de uso, por supuesto. Y tened en cuenta que en el 2017 ya no hay una solución para todo. Es decir, lo natural es que en cualquier solución medianamente avanzada os encontréis un relacional con una base de datos de grafo, con una base de datos documental y cada uno pues probablemente sirviendo un tipo de workload particular. O sea que no estoy diciendo que las bases de datos de grafo vayan a reemplazar a las relacionales, pero sí que hay casos donde las relacionales alcanzan, digamos, su límite
y las de grafo pues, pueden aportar bastante valor. ¿Qué ocurre con los NoSQL? Y me voy a centrar en las documentales, las columnares y los key values. Pues en general todas se basan en el mismo concepto, que es el de la agregación, ¿no? Tú, digamos, desnormalizas tu modelo relacional de manera que bueno, pues simplificas el acceso a los datos. Es decir, tú, si habéis utilizado Mongoose, cualquier otra base de datos documental, la idea es que tú agrupas toda la información acerca de un cliente en un documento, de manera que no tienes que andar haciendo joins con otras tablas, sino que simplemente buscas tu cliente y tienes toda la información. Todo esto funciona muy bien cuando el patrón de almacenamiento y de consulta es simétrico. Es decir, si yo almaceno un cliente y luego voy a recuperar un cliente. Cuando almaceno una cesta de la compra y voy a recuperar una cesta de la compra. Ahora bien, como almacene un cliente y quiero hacer un join entre un cliente con otro cliente basado en el hecho de que comparten un producto que han comprado, olvídate, porque de entrada están empezando a añadir, pero no tienen ni siquiera los elementos, las primitivas de construcción para definir joins. Es decir, este tipo de almacenes de datos se basan precisamente en lo que acabo de decir, en la agregación y en la simplificación del modelo por la vía de la desnormalización. Luego también consideraciones en cuanto a la transaccionalidad, pues bueno, depende. Es difícil generalizar aquí, pero bueno, también es más, estamos orientados a la consistencia eventual que a la transaccionalidad. Pero bueno, tampoco cubren, entendemos, el caso en el que los datos altamente conectados y la posibilidad de consultarlos y analizarlos desde distintas dimensiones queden cubiertos por las NoSQL, por las documentales, key value y columnares. Entonces, básicamente nos encontramos en un cruce de caminos, ¿no? Tenemos la vía de la normalización. Si partimos del modelo relacional, podemos agregar y desnormalizar y nos vamos hacia a las bases de datos documentales, a las bases de datos key values, o bien crear un modelo más rico, hipernormalizado si queréis, que es el modelo de grafos, y que nos dé la posibilidad de hacer recorridos avanzados, y ese es lo que va a hacer el modelo de grafo. ¿Tiene sentido de momento lo que voy contando? ¿Os convence, no os convence? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si hay alguna pregunta me decís. Entonces, no voy a entrar en detalles en hacer un pitch del producto, pero sí me voy a centrar en los dos puntos primeros. ¿Qué tiene de particular Neo4j como base de datos de grafo? Pues hay un elemento esencial, que es lo que llamamos el almacenamiento y procesamiento nativo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, antes mencionaba que en el modelo relacional las conexiones entre puntos de datos, las conexiones entre registros, existen en forma de claves extranjeras, foreign keys, primary keys. Es decir, que tengo que recalcularlas en el tiempo de consulta. Lo que estoy haciendo ahí, en el mejor de los casos, es recorrer índices, ¿no? Si la tabla está indexada, pues bueno, cuando hago una join, lo que voy a hacer es escanear un índice, escanear otro índice y buscar cuáles son los matches para hacer la join. ¿De acuerdo? Bien, lo que hacemos con Neo es cada una de las conexiones entre nodos, las asociaciones que veíamos en el diagrama que hemos visto antes y que veremos después en la demo, las vamos a persistir en disco. Es decir, voy a tener un puntero físico entre cada nodo y el resto de nodos con los que se conecta. ¿Qué ocurre? Que cuando yo esté explorando mi grafo, no voy a estar recorriendo índices, voy a estar siguiendo punteros. Seguir punteros es una operación que los ordenadores hacen con bastante eficacia. Y no solo eso, sino que lo hacen de forma predecible. Porque daros cuenta de una cosa, ¿qué ocurre con el escaneo de un índice? Bueno, eso tiene complejidad logarítmica. Es decir, que aunque sea con complejidad logarítmica, si tú multiplicas por 100 el tamaño de tu tabla, eso se va a ver afectado, lógicamente. O sea que cada join se va a ver afectado por el hecho de que tu base de datos aumente. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una conexión directa a un puntero que conecta cada punto de datos con el resto de puntos de datos? Que a mí me importa poco el tamaño de mi base de datos. El rendimiento de mi consulta va a depender exclusivamente de la porción del grafo que yo exploro. Es verdad que tengo que encontrar el punto de partida, pero una vez que encuentro el punto de partida, se acabaron las joins. Estoy siguiendo punteros y me da igual que esté en una base de datos de 100 líneas que sea de 100 millones de líneas. Porque estoy siguiendo punteros, como os decía, son conexiones explícitas y me olvido del escaneo de índices. Eso es lo que se llama, creo que lo llaman la adyacencia libre de índice, bueno, independiente de índice. Igual es el término, pero se entiende la idea, ¿no? O sea que eso es un modelo y una forma de persistir la información en disco que está optimizada para la exploración en tiempo real y para tener un rendimiento predecible. Porque como os decía antes,
cuando yo estoy produciendo una recomendación en tiempo real, yo quiero hacer la recomendación en los milisegundos siguientes al momento en que yo pongo algo en la cesta, porque si lo hago 25 segundos después, pues probablemente no sea igual de efectivo. Lo mismo en los casos de fraude. Si tengo un cliente que hace una solicitud de un préstamo o cualquier otra operación bancaria, yo quiero que como parte de esos chequeos que se lleven a cabo, en esos segundos subsiguientes, sea capaz de determinar el riesgo asociado y no 25 minutos después, porque el impacto, pues, lógicamente, es diferente. Entonces, bueno, esa predecibilidad la conseguimos con este tipo de almacenamiento y procesamiento. ¿Me he explicado? ¿Sí? Ok. Bueno, lo demás lo vamos a experimentar ahora. Tenemos un lenguaje de consultas que vamos a jugar con él un poquillo. A lo mejor esta es interesante, el rollo de ser, lo llamamos whiteboard friendly, o sea que, de nuevo vuelvo al relacional. Cuando hacemos un modelo relacional, empezamos con una entidad-relación, generalmente, dibujamos nuestras entidades, cómo se relacionan, y luego hay que traducirlo a un modelo lógico y modelo físico, traducirlo en tablas, ¿no? Y aplicarlas, bueno, pues las optimizaciones que sean necesarias. Eso sí, inevitablemente va a crear un salto entre lo que es nuestro modelo lógico, nuestro modelo conceptual, y lo que acaba estando en una tabla. Pensad, por ejemplo, en el caso de las relaciones MN. En el modelo relacional no me queda más remedio que introducir una tabla de join, ¿no? Es la única manera de implementarlo. Entonces, eso, digamos, podría considerarse, ¿no?, como complejidad accidental, es una imposición de nuestro modelo. Bueno, pues con el modelo de grafo, puesto que lo que persistimos en disco y lo que consultamos con el lenguaje de consultas es exactamente el modelo conceptual que hemos dibujado, bueno, pues ese gap, digamos, se reduce. Y aunque esto, igual es un poco atrevido decirlo, yo creo que hace los modelos de grafo más accesibles. Por supuesto, como en todo, hacer un modelo de grafo sencillo, y posiblemente como el que vamos a hacer hoy, diréis, es sencillo, es intuitivo, pero un modelo de grafo también puede complicarse. O sea pero es cierto que yo creo que reduce ese gap entre lo que es el modelo conceptual, el modelo lógico y la implementación. Y eso, pues bueno, tiene implicaciones cuando hay que añadir un nuevo miembro a un grupo, pues el tiempo que tarda en hacerse con el código. Y bueno, también en ocasiones en el hecho de que, bueno, pues compartir con gente a lo mejor de negocio un modelo, pues es más sencillo, más abordable con un modelo de este tipo. Si os interesa, luego hablaremos de las posibilidades de desplegar Neo en clusters para high availability, dime. Sí, te iba a hacer una pregunta precisamente Vale. de esto, porque estabas comentando, o acabas de comentar, modelos de grafos sencillos y el modelo de grafo más complejo. Y ahí dices que escala tanto, está optimizado tanto para escalar vertical y horizontalmente. Entonces, yo, según tengo entendido, si el modelo de grafos es más complejo, la escalabilidad horizontal se complica, pues es difícil de tratar, porque cómo divides o cómo distribuyes un modelo de grafo que es más complejo, entonces tienden a recomendar, y estas grandes empresas que comentas, escalar verticalmente. No sé hasta qué punto esto está evolucionando, Sí. ¿es así, no es así? Eso no, tienes toda la razón, es un debate abierto, digamos, porque ahora mismo es verdad que hay una tendencia que, puesto que la memoria cada vez es más barata, pues dicen, ¿para qué voy a particionar? Si me va a complicar el mantenimiento, me va a complicar precisamente lo que me describes, y lo que puedo hacer es crear una máquina más grande y listo. Bueno, es cierto que particionar un grafo de manera genérica es un problema complejo, es un problema NP complejo, vaya, o sea que no es sencillo. Ahora bien, lo que sí que vemos es particionamientos orientados a negocio en particular. Qué sé yo, si tu negocio se puede dividir geográficamente, pues a lo mejor puedes tener tus clientes europeos aquí en una instancia y los clientes americanos en otra instancia. Ahora bien, cosas como, por ejemplo, si comparas con Mongo, Mongo automáticamente particiona y replica la información, puesto que es información desconexa. Ahora bien, nosotros, como decía antes, valoramos, y es un elemento crítico, puesto que Neo esencialmente es una base de datos transaccional, valoramos la predecibilidad de su rendimiento. Entonces, si particionas, estás introduciendo la latencia de red. Entonces, pierdes ese elemento de predecibilidad. Entonces, por eso, por defecto, en un deployment en clúster, cada uno de los nodos del clúster tiene una copia completa del grafo. Es cierto que, y podemos hablar de ejemplos concretos, donde, como te digo, pues bueno, a nivel de aplicación, digamos, el cliente divide, ya sea geográficamente o de acuerdo a cualquier otro criterio, y es posible particionar y luego redirigir las consultas al nodo en particular que contenga la información relevante. De acuerdo. ¿Qué más? Bueno, de nuevo volvemos un poquillo al modelo, porque yo creo que vamos a
a pasar ya en breve a tocar un poco la base de datos para que veamos el aspecto real de la cuestión. Como decía antes, nodos, relaciones, que son los vértices y los arcos del modelo, con propiedades. Las propiedades hemos dicho que eran un conjunto de clave-valor. No tienen por qué ser las mismas por categoría. O sea, aunque estas dos personas, estos dos nodos sean de tipo persona, veis que uno de ellos tiene un Twitter handle y el otro no lo tiene, pues bueno, al fin y al cabo tened en cuenta que Neo es una base de datos no SQL. Y no SQL, una de las características que tiene es hay quien lo llama schema-less, o sea que no tiene esquema, o que tiene esquema implícito, o que tiene lo que queráis. La idea es que es posible cargar datos sin haber definido previamente qué aspecto van a tener o qué estructura van a tener. Por supuesto, esto, aunque dé mucha flexibilidad, si lo pensáis desde el punto de vista del gobierno de datos, pues puede crear anarquía. Yo necesito, aunque esté muy bien poder meter cualquier tipo de datos en mi base de datos, necesito saber qué hay para poder consultarlo luego. O sea que, entonces, pues bueno, veremos que existe hasta cierto punto maneras de restringir y de definir constraints en el modelo, pero en general y de manera general, pues no hay por qué tener exactamente la misma estructura, aunque sean nodos del mismo tipo, ¿vale? Existe esa flexibilidad. Y también, si lo pensáis, es normal, ¿no? Porque ahora, en cualquier aplicación medianamente compleja, pues podéis recibir datos desde muchos canales, ¿no? No es lo mismo si un usuario se da de alta desde un móvil que si se da de alta desde un laptop, ¿vale? Probablemente el formulario que rellenes sea mucho más rico, entonces, pues bueno, esto es una realidad y, bueno, existen formas de tratarla. Otra cosa importante que no sé si he mencionado antes es que las relaciones son dirigidas, están orientadas, tienen origen y destino. Habrá ocasiones en las que eso sea irrelevante, como por ejemplo en el vivir con, si Dan vive con Ann, pues Ann vive con Dan. Entonces no será necesario más que utilizar una de las dos, pero hay otras en las que la semántica de la orientación pues es relevante, ¿no? Por ejemplo, porque uno quiera al otro, no tiene por qué significar, ¿no? Que es triste, pero es así, que el otro le quiera a uno. Pero bueno, bromas aparte, luego, por supuesto, en el lenguaje de consultas yo puedo decidir si la dirección es relevante o no lo es, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora. Y importantísimo, lo de asociar propiedades. En ese sentido, las asociaciones son exactamente igual que los nodos. Pueden tener las mismas características, claves, valor, y eso es importante, por ejemplo, pues para, si pensáis en análisis de caminos, búsqueda del camino más corto, muchas veces el camino más corto, bueno, si digo más corto, el camino óptimo no tiene por qué medirse en el número de saltos, sino que puede tener que ver con el coste. A lo mejor hay conexiones que tienen un coste particular, no es el caso porque aquí estamos hablando de otro tipo de grafo, pero puedo, por ejemplo, asociar un coste, asociar un timestamp, en fin, añadir la información que me parezca. Este es el modelo, no tiene más. Y como decía antes, las etiquetas. O sea, yo puedo etiquetar nodos con una o varias etiquetas, o ninguna, pero no hay más. Entonces yo creo que en ese sentido es extremadamente simple, pero como vais a ver, muy expresivo y muy flexible. No sé si me dejo algo más. Creo que esto es todo. El lenguaje de consultas. Bueno, una última analogía. Ya lo he dicho antes y por lo tanto no le voy a dar más vueltas, pero veis el caso de las relaciones MN. Cuando alguien conoce, tengo muchos amigos, tengo muchas conexiones, pues bueno, en un modelo un modelo basado en tablas, pues no me queda más remedio que utilizar una tabla de join donde implemento donde materializo, digamos, el MN. Pero en un grafo, pues bueno, como mis conexiones son explícitas, pues puedo tener tantas como quiera, sin necesidad de introducir esa complejidad, digamos, artificial o impuesta por el modelo. El lenguaje de consultas, como os decía. El lenguaje de consultas que utiliza Neo4j es Cypher. Hace ya un año aproximadamente se abrió el lenguaje Cypher, y con esto quiero decir que publicamos la especificación y la abrimos a un grupo no solamente de gente de Neo, aunque está liderado por gente de Neo, de una serie de empresas que están empezando a implementarlo y por lo tanto también a dirigir en qué sentido evoluciona. Entonces para el que esté interesado, pues bueno, os puedo pasar documentación, pero vamos, hay gente como SAS, la gente de Databricks, los que implementan Spark, ya están implementando parte de Cypher, pero vamos, la idea es que queremos que Cypher no sea exclusivo de Neo, sino que sea el lenguaje, digamos. ¿Qué pinta tiene? Sí, dime. La otra alternativa es claro, antes he mencionado RDF. En RDF tienen el Sparkle. RDF, como tiene el soporte, digamos, del W3, pero es que es un mundo diferente, digamos. Tiene el soporte del W3C, entonces eso pues sí puede considerarse un estándar. El otro lenguaje de consultas para property graphs, como el nuestro, es Gremlin, se llama.
que creo que va sobre una licencia Apache, pero de nuevo tampoco es o sea, no hay ningún organismo estándar que digas, pues bueno, así es como se consultan o así es como se modelizan los property graphs. Entonces, en cuanto a adopción, pues desde luego Cypher es el más popular, pero no hay un estándar, digamos, como podemos decir, soportado por el W3C o algún organismo similar. Entonces, ¿qué pinta tiene Cypher? Pues bueno, eso que veis ahí abajo es una consulta. Está basado en el rollo este del ASCII art. ¿Sabéis esta gente que hace dibujitos con los caracteres de texto? Un poco friki, pero bueno, ese rollo, pues bueno, estamos pintando el grafo, ¿lo veis, no? O sea, este círculo, estos paréntesis representan un nodo, esto es otro nodo, y aquí estoy pintando una conexión, ¿no? O sea, que la idea es que yo estoy dibujando el patrón de grafo que estoy intentando encontrar. ¿Se ve más o menos? O sea, yo aquí estoy buscando una conexión de tipo lobs entre dos nodos de tipo persona, uno de ellos con propiedad name, valor dan, con propiedad name, valor an. O sea, existe un par de nodos de tipo persona, dan y an, conectados mediante la relación love. Bueno, pues si eso existe, y eso es lo que el operador match hace, pues ese sería el resultado de mi consulta. Esto es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte del workshop, de modo que no os preocupéis, porque también entiendo que a lo mejor es la primera vez que trabajáis con Cypher, pero bueno, trataré de ir despacio y de que la cosa... Pero la idea fundamental es que, bueno, importante es un lenguaje declarativo. Es decir, yo no describo proceduralmente cómo quiero explorar el grafo, aunque podría, porque existe la posibilidad de acceder a los APIs de bajo nivel de Neo, pero Cypher es un lenguaje declarativo, es decir, yo se lo paso al motor de ejecución y él va, en función de un análisis de coste y de una serie de optimizaciones, va a encontrar el plan de ejecución óptimo. En ese sentido es igual que SQL. Es decir, yo describo lo que quiero y el motor de ejecución se va a encargar de encontrar la mejor forma de ejecutarlo y de devolverme el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, se acabó las slides y voy a...